Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy los invito a compartir una instancia informativa sobre la alimentación en diabetes. Quien les habla, la licenciada en nutrición María del Carmen Rodríguez, miembro de la Sociedad Uruguaya de Nutrición en Diabetes y especialista en enfermedades crónicas no transmisibles. Los invita a poder profundizar un poco más sobre la importancia de la alimentación en las personas con diabetes, y para ello vamos a manejarnos con alimentos, con porciones de los mismos, con el fin de que ustedes conozcan dónde están los carbohidratos en los alimentos y las porciones de los mismos, qué cantidad de carbohidratos tienen. Muy bien, decimos que los carbohidratos es el nutriente que más incide en el valor de la glucemia, luego que son consumidos. Por lo tanto, es sumamente importante saber cuánto voy a comerlos, y cada persona, por otra parte, tiene que saber qué cantidad de carbohidratos tiene en su plan de alimentación. Entonces, para ello tenemos que tener claro que cada persona, según su edad, según el sexo, según la actividad física, va a tener un valor calórico para cubrir diariamente y poder cumplir con todas las necesidades que precisa el organismo. Dentro de ese valor calórico hay un porcentaje que lo van a integrar los carbohidratos. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan qué cantidad de carbohidratos tienen para consumir a diario. Y para poder seguir avanzando tenemos que saber qué cantidad de carbohidratos, como dije recién, tienen los alimentos. Y para ello nos tenemos que valer de armas, de herramientas. Y las herramientas que precisamos son aprender a manejar una balanza, porque nos va a ayudar mucho para poder saber las porciones de los alimentos que tenemos indicadas en el plan de alimentación. Nos vamos a tener que valer de cucharas y de medidas para poder saber lo que es una taza, para poder conocer lo que es una cucharada del alimento que vayamos a consumir, ya sea crudos o cocidos. ¿Por qué? Porque ya desde que empezamos a elaborar nuestro plato, nuestra porción de comida, ya ahí tenemos que pensar qué cantidades voy a utilizar. Y para ello es que recordemos las medidas estándar son una gran ayuda para nosotros. Y bien, ¿todos los alimentos tienen la misma cantidad de carbohidratos? Pues no, algunos tienen mayor porcentaje que otros. Pero cuando hablamos de carbohidratos, también tenemos que saber que hay diferentes tipos, ¿verdad? Algunos carbohidratos que se absorben más rápido, otros carbohidratos que se absorben más lentos. Pero lo que nos convoca hoy es saber dónde están. Y bien, si nosotros nos ponemos a recordar los vegetales, seguramente muchos de ustedes tienen ya indicado un plan de alimentación y no saben o tienen dudas qué cantidad de carbohidratos tiene un puré de zapallo. Para ello tenemos que tener claro que 100 gramos de puré de zapallo, en este caso puré, ¿verdad?, tiene 10 gramos de carbohidratos. Y si nosotros nos queremos acordar, porque no tenemos la balanza, podemos decir que 10 gramos de carbohidratos sería equivalente a media taza si yo lo pongo dentro. Ya por lo menos tenemos un alimento que nos va a quedar claro que tiene 10 gramos de carbohidratos. Pero a su vez, muchas veces nos gusta comer zanahoria, y la zanahoria también, en este caso, está cocida. 100 gramos de zanahoria cocida sería equivalente a media taza. Y también va a tener 10 gramos de carbohidratos. Entonces, si yo agarro este plato y ya me voy ordenando y voy razonando y digo, bueno, media taza de puré de zapallo tiene 10 gramos, media taza de zanahoria cocida tiene 10 gramos, también puedo razonar y empezar a observar dentro de mi plan de alimentación que me indicaron. Me dijeron que yo puedo cambiar zanahoria por remolacha, y bien, media taza de remolacha cocida,
en este caso sería representado por esta porción, que corresponde a 100 gramos, tiene 10. Y ya podemos aprender y recordar que estos tres elementos que están muy incluidos en nuestro plan de alimentación, 100 gramos equivale a 10. Si no lo sé, y entonces recuerdo que media taza cocido va a ser 10. En el caso de calabaza, por ejemplo, podíamos también recordar que media taza cortada en cubitos sería 10. Pero hay otros alimentos, otros vegetales, que los consumimos muchas veces a diario o semanalmente, y son los verdes, ¿verdad? Y muchas veces decimos o recomendamos y le planteamos a ustedes, nuestros pacientes, que tanto la espinaca como el brócoli lo pueden comer en porciones más generosas porque tienen menos cantidad de carbohidratos. En general lo que estamos diciendo es que en la misma cantidad, cada 100 gramos, tienen menos cantidad de carbohidratos. Son muy ricos en fibra y generalmente les invitamos y les sugerimos que aumenten las porciones, que los coman más libremente. Así como cuando hablamos de ensalada y le decimos que acompañen un almuerzo o una cena con vegetales frescos, ¿verdad? En este caso está representado por lechuga, está representado por tomate. Pero muchas veces algunas personas toleran, les gustan, en este ejemplo es el pepino, y una porción de pepino tiene un porcentaje muy pequeño de carbohidratos y entonces le podemos sugerir que coman mayor cantidad. Es decir, que estos vegetales que en este momento yo estoy representando para ustedes y le estoy armando este plato en porciones de ejemplo, serían tan pobres en carbohidratos que estaríamos diciendo que tienen cada 100 gramos 5 gramos de carbohidratos. Lo que es crudo no lo contabilizamos en nuestro plan de alimentación, ¿verdad? Tanto las hojas de lechuga, como les decía recién. Hay otro alimento importante que no aparece todo el año, que generalmente aparece más en los meses a veces de verano, otras veces los comemos, están frisados, y son las chauchas. Ya sean las chauchas chatitas, esas otras que son como estas en forma cilíndrica, y estaríamos también sugiriendo que más allá de salir de estos colores, en naranjo, amarillo, rojo, las chauchas también estaríamos diciendo que media taza de chauchas estaría cubriendo 10 gramos de carbohidratos. Entonces, cuando estamos preparando nuestro almuerzo, ya podemos pensar en la preparación de nuestro plato con otro sentir. ¿Con qué? Con que esto voy a armar, por ejemplo, una ensalada de zanahoria y remolacha, y yo acá tengo en mi plato 20 gramos de carbohidratos, con una ensalada la cual no voy a contar. Entonces acá ya estoy teniendo solamente 20. Pero en nuestro plan de alimentación también están incluidos aquellos alimentos que son ricos en almidones. Y ejemplo de ellos son la papa, en puré o entera o asada. Después hablaremos la diferencia que hay entre los diferentes tipos de almidón según cómo esté cocida esa papa. Tenemos las pastas, tenemos los granos, ya sean los granos de choclo. Están las leguminosas, muy ricas en fibra y en almidón también. Tenemos las arvejas. Entonces, ¿cuántos carbohidratos tienen la pasta, este grupo? La pasta, los granos de choclo, la papa, los papines, el arroz. Entonces tenemos que partir de una base, tenemos que partir de una medida. Volvemos a ayudarnos con la balanza o con la medida de las estándar, como decíamos hoy. Entonces podemos aclarar, recordar, ayudarnos a recordar que media taza de arroz cocido tiene 20. O sea, si este arroz yo lo pongo acá y lo ubico bien y le paso una cuchara, un cuchillo que sea al ras, va a tener, si yo lo vuelco, va a tener 20 gramos de carbohidratos. Pero a su vez, 100 gramos de pasta cocida
bien al dente, también tendría 20 gramos de carbohidratos. Y para ayudarnos un poquito más, 3 papines, aproximadamente 3 con un máximo de 4, que muchas veces en determinadas también épocas del año nos gusta comer los asados y también lo comemos con cáscara, bien sería, ¿cuánto? 20 gramos de carbohidratos. Pero muchas veces incluimos también granos de choclo, ya sean los granos de choclo naturales, ya sean los granos de choclo cuando tenemos el maíz congelado. El maíz que viene en lata, ¿verdad? Los granos de choclo que vienen en lata están muy hidratados, entonces también se va a comportar distinto en nuestro cuerpo, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero sí tenemos claro que media taza de granos de choclo es 20 los 100 gramos de pasta, 20 los 100 gramos de arroz cocido, ¿verdad? Y 20 sería si yo 100 gramos de papa lo hago puré y sin agregado de leche, sin agregado de otro alimento, va a ser 20 gramos de carbohidratos. Si elijo comer granos, también media taza de granos cocidos equivaldría a 20. A veces podemos manejarnos con tablas que nos pueden decir que 100 gramos de granos cocidos podrá tener 15 o 18, pero nosotros como patrón sabemos que 100 gramos de granos son 20 gramos de carbohidratos. Entonces sigamos armando nuestro plato y en esta ensalada que teníamos 20 gramos de carbohidratos, no contábamos la ensalada natural, entonces si queremos agregar granos, estaríamos ya teniendo 20, 30, 40 gramos de carbohidratos. Y si no fuéramos a agregar granos de choclo y queremos agregar arvejas, ya sean arvejas frescas, ya sean arvejas congeladas o enlatadas, van a ser siempre 20. Entonces puedo tener la combinación también de poder combinar arvejas y granos de choclo, pero siempre tratando de que sean 100 gramos como porción final. Pero en nuestro plato, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando proteínas. Nos están faltando las carnes. Y como bien lo dije, son proteínas, ya sea la carne vacuna, ya sea el pescado, el pollo, pescado, así como la carne de cerdo que estamos representando a través de estos modelos de alimentos, no tienen carbohidratos. Son fuente de proteínas, además de vitaminas, de buscar carnes que tengan con bajo contenido en grasa, pero si estamos hablando del nutriente más importante para poder controlar nuestras glicemias, ellas no tienen carbohidratos. Entonces, en este plato, si como un churrasco o si agrego pollo, no va a cambiar la cantidad de carbohidratos que teníamos hasta el momento. 20, 30, 40 y esto no lo cuento. Entonces, más allá de las carnes, si vamos a poner aceite, porque es importante agregarle aceite a nuestras verduras, en la combinación y la mezcla que hagamos, el aceite no tiene carbohidratos. Así como ponerle vinagre, como poner limón, así como poner condimentos, ¿verdad? Orégano, aquellos que les gusta la pimienta blanca, ¿verdad? El jengibre, más allá de combinar todo, porque acá tenemos todas las porciones separadas para que podamos aprender mejor, no va a cambiar los carbohidratos de nuestro almuerzo. Ahora bien, algunas personas tendrán más cantidad que esto. Por lo tanto, si tienen 2 porciones de cereales o almidones, bueno, entonces van a ir agregando cada 100 gramos 20 gramos de carbohidratos. Ahora bien, nuestro almuerzo generalmente o cena o la comida principal, como ustedes generalmente conocen cuando nosotros les decimos las comidas principales como el almuerzo, como la cena, la pueden acompañar con una fruta. Entonces, cuando hablamos de fruta, sí tenemos que considerar, ellas tienen el azúcar natural, la fructosa, que es el azúcar natural que tienen las frutas. Ese azúcar natural también de alguna medida va a terminar, ¿verdad?, como glucosa en sangre, quiere decir que va a incidir sobre el azúcar de la sangre. Más allá de que podamos hablar
de una manzana, como que de tamaño que pueda yo poderla cubrir con mi mano, dentro de mi mano, bueno, una manzana de 100 gramos, si no me pude ayudar de una balanza, tiene 15 gramos de carbohidratos. Y lo mismo pasaría con una naranja pelada. Si ustedes ven bien, podemos ayudarnos con el tamaño que estamos viendo. Una vez pesamos, otra vez ya estudié el volumen, veo cómo es y entonces sé que va a ser 15 gramos de carbohidratos. En el caso del melón, que no últimamente y en nuestra población, antes siempre aparecía en determinada estación en el verano, hoy por hoy a veces tenemos frutas que aparecen todo el año. Bien, en el caso del melón, fíjense en ustedes que acá estamos hablando de 15 gramos de carbohidrato con esta cantidad de melón. Muchas veces le decimos que corten el melón y puedan cubrir una taza de melón en cuadradito para poder tener como medida de la porción que le estamos sugiriendo. Como verán, siempre nos estamos ayudando de las medidas y nos estamos ayudando de tener una visión aproximada de la porción para poder calcular la cantidad de carbohidratos. En el caso del durazno lo mismo, ¿verdad? En el caso del peso del durazno, por el carozo y todo, ¿verdad? Siempre tenemos que, cuando vamos a pesarlo, hacer ese descarte del carozo, pero 100 gramos de durazno o un durazno mediano nos está también aportando 15 gramos de carbohidratos. Entonces, en este almuerzo que hemos elegido para hoy, o para este momento, para compartir con ustedes, si elijo un durazno, el almuerzo va a tener, ¿verdad? 20, 30, 40 y 15, ¿verdad? Alrededor de 55 gramos de carbohidratos. Es decir, con lo que estamos hablando hoy y presentando en este momento, nos puede quedar un poco más claro el contenido de carbohidratos de los alimentos. Pero ahora bien, tenemos también como comidas principales del almuerzo y de la cena, tenemos el desayuno y la merienda. Y para un desayuno y para una merienda también tenemos que tener claro nuestra porción. Entonces habrá personas que tienen indicado en su plan de alimentación 2 vasos de leche, otros tendrán 3. Cuando hablamos de leche y hablamos de yogur estamos hablando como una equivalencia, pero para hoy vamos a tratar de que nos quede claro que cuando hablamos de un vaso de leche estamos planteando esta cantidad y un vaso de leche tiene un promedio de 12 gramos de carbohidratos. Si somos más exactos decimos 200 gramos de leche tienen 10 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, no es lo mismo que tomemos un vaso largo de leche, porque es el que tenemos en casa y posiblemente sean 300 centímetros cúbicos, bueno, allí ya no van a ser 10 gramos de carbohidratos. Y si lo mismo pasa, si no nos gusta la leche y de lo que nos sugirieron tomamos la mitad, entonces tenemos que tener bien claro que 100 gramos de leche tienen 5 gramos de carbohidratos. Ahora bien, si a esta leche yo le pongo chocolate y sé que ese polvo que agregué con sabor chocolate no tiene azúcares, no va a cambiar el valor de carbohidratos. Y si lo cambio en misma cantidad por un yogur natural, también va a ser 10 gramos de carbohidratos. Entonces, si quiero desayunar y me gusta tomar un cafecito solo, no mezclado con la leche, tomaré un café solo, sabiendo que el café no me va a aportar carbohidratos. No le voy a agregar azúcar, por supuesto, le voy a poner edulcorante y no voy a tener carbohidratos. Pero me voy a tomar un vaso de leche con sabor, y acá tengo 10 gramos de carbohidratos, y voy a acompañar este desayuno ya sea con pan o con galletitas. El pan podrá ser blanco, podrá ser integral, nosotros recomendamos los panes integrales por su contenido en fibra, sabiendo que la fibra va a trabajar en nuestro cuerpo de tal manera que va a enlentecer la absorción de la glucosa
y de la absorción a nivel intestinal, así elevando de una menor velocidad la glucosa que aparece en sangre. Quiere decir que una rebanada de pan, si un pan es integral, podrá tener 10 gramos de carbohidratos. Pero si no lo sabemos, vamos a tener que leer bien el etiquetado, vamos a tener que saber si es un pan de molde, cuántos carbohidratos tiene una rebanada de pan. Y en el caso, por ejemplo, de que comamos galletitas, también tenemos que saber la porción, qué cantidad de carbohidratos tiene. Entonces, para compartir con ustedes, una rebanada de pan sería equivalente en carbohidratos, no estamos hablando de otros nutrientes, ¿verdad? Aproximadamente en 3 galletitas al agua. Por lo tanto, si en el desayuno de ustedes tienen indicado comer 2 rebanadas de pan integral, cada rebanada de pan integral podrá oscilar en 10 gramos de carbohidratos. O sea que el café no tenía carbohidratos, mi vaso de leche con sabor tenía 10, 20 y 30. Y en el caso de que quiera variar, como una rebanada de pan integral que vale 10 y completo mis otros 10 aproximado con 4 galletitas al agua. Esto, aprender carbohidratos, me da la posibilidad de poder variar. Y vieron que en este momento yo hice un cambio. Le podré poner queso, ya sea queso de untar, para esparcir en una tostada, en una rebanada de pan, pero el queso no lo voy a contabilizar. ¿Por qué? Porque el nutriente que más predomina, ¿cuál es? Las proteínas, y elegiré un queso que fuera bajo en grasas. En este caso estamos representando el de untar, pero puede ser, por supuesto, también de corte. Pero a veces puede pasar que ese desayuno lo quiera cambiar y quiera comer una fruta en la mañana. Entonces, puede pasar que quiera tomar, por ejemplo, un vaso de yogur, que habíamos dicho, que tenía 10 gramos de carbohidratos, 10 gramos esta rebanada de pan integral con queso de untar, el cafecito, porque es un compañero y cierro el desayuno con un café o lo mezclé, y una naranja entera. Entonces dijimos que la naranja valía 15, el pan vale 10, el café no tiene carbohidratos y el vaso de leche, ¿verdad? Entonces tengo 10, 20 y 15. Quiere decir que también estoy manteniendo entre 30 y 35 la cantidad de carbohidratos de este desayuno o de esta merienda. Pero, cuidado, si a nuestro desayuno le agregamos una gelatina dietética, el contenido de carbohidratos va a ser igual. ¿Por qué? Porque la gelatina dietética en sus diferentes sabores no contiene azúcar agregado. Por lo tanto, no va a cambiar la cantidad de carbohidratos del desayuno, así como en el almuerzo o la cena que habíamos hablado hoy. Recordemos entonces que la gelatina no la contabilizo. Pero, si en lugar de una naranja, o puede ser un pomelo, tener idea de que los pomelos son generalmente una fruta de un tamaño importante, posiblemente no es un pomelo entero, voy a tener que saber lo que son 100 gramos de pomelo pronto para comer, lo voy a cambiar por el jugo de naranja. Lo que tengo que tener claro, que estamos hablando del jugo de una naranja, ¿verdad? Los jugos de fruta, en este caso como estoy citando el de naranja, no son de consumo libre porque el azúcar que tiene la fruta quedó en el jugo que voy a tomar. Entonces nosotros recomendamos que cuando hacemos un jugo de naranja en casa, no desperdiciemos la fibra que nos te queda en el exprimidor. Si podemos, hacemos el jugo, lo mezclamos y eso lo consumimos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de darle el valor a la fibra que tiene esta fruta y no la vamos a desperdiciar, la vamos a usar, la vamos a comer y tomaremos el jugo.
Eso es una recomendación que algunas personas la aceptan y otras, después que saben por qué lo tienen que hacer, no se olvidan de mezclar el ollejo con el jugo de naranja. Es decir, que por pronto hoy tenemos claro que las carnes no me van a aportar carbohidratos, ya sea hecha también hamburguesa casera. El huevo, un alimento tan importante como el huevo, el alimento que tiene la proteína ideal porque contiene todos los aminoácidos esenciales, es importante incorporarlo a nuestro plan de alimentación, es importante poderlo, si no nos gusta comerlo como así, por ejemplo, como huevo duro, poderlo mezclar en preparaciones con los vegetales, pero no descartarlo. Y en aquellas personas que no lo toleran, bien, podemos dejar de lado la yema y consumirla clara, ¿verdad? Pero 2, 3 o 4 veces por semana podemos comer huevos sin ningún problema si lo toleramos y está indicado en nuestro plan de alimentación diario. Pero no podía dejar de mencionar un alimento tan importante en el hábito nuestro, que es la pizza. Generalmente es una preparación que a todos nos gusta, le gusta a los niños, adultos, adultos mayores. Generalmente puede ir acompañada con queso, cuando hablamos de mozzarella, otras veces con algún fiambre. Hoy día también a la pizza se le agregan vegetales, ya sean palmitos, hasta frutas se le ha agregado, en el caso de que hay personas que les gusta el agridulce y se le agrega ananá. En el caso del ananá, si es natural, no tendríamos ningún problema. ¿Qué pasa con la pizza? Bueno, para que ustedes tengan de ejemplo, una porción de pizza, como la que yo estoy planteando acá para ustedes, y vamos a hacer un espacio para que se den cuenta lo que representa en el plato. Una porción de pizza de este tipo, fíjense qué fina, ¿verdad? Estamos alrededor de 25-30 gramos de carbohidratos. Es una porción importante, bien, y que bueno, en el caso de que ustedes sepan la receta de la pizza, porque están acostumbrados a hacerlo a nivel familiar, bueno, le ayudaremos a calcular la porción de pizza que se hace a nivel casero. Y otras veces, la aquella pizza que viene en caja, nos ayuda mucho la información nutricional que está en la misma. Así como no puedo dejar de mencionar la pizza, no puedo dejar de mencionar otra fruta tan importante como es la banana. Y acá me detengo unos minutos porque muchas veces los pacientes la tienen como una fruta prohibida, porque ya viene de muchos años, de hábitos muy arraigados, donde era una fruta, la banana, que las personas con diabetes no la podían comer. Pues bien, vamos a tratar de corregir ese concepto que hoy día también se va repitiendo. Para que ustedes tengan una idea, una porción de banana como la que yo estoy acá presentándoles, tiene 20 gramos de carbohidratos. Entonces apliquemos un poquito del sentido común. Si voy a comer una banana entera, voy a tener que tener el razonamiento que voy a estar oscilando, ¿verdad? Por esto que le falta, razonemos acá un poco, sería 25 aproximadamente gramos de carbohidratos. Pero si no, ¿quién va a ser mi amiga? Mi amiga va a ser la balanza, la que voy a pelar la banana que tengo en casa y voy a aprender y voy a poder razonar el tamaño, ¿verdad? Para poder decir, bueno, pero comí una banana. Sí, pero ¿cómo era tu banana? Ah, bueno, no sé, era una banana. Bien, podemos oscilar entre 20 hasta 40 gramos de carbohidratos muchas veces cuando consumimos banana. Así que la idea o el concepto de que la banana está prohibida en las personas con diabetes, así como la remolacha, cuando hoy se las presenté, son mitos en los cuales hoy por hoy también se sigue planteando remolacha no porque es muy dulce, banana no porque sube el azúcar de la sangre. Entonces, en esta instancia que estamos con ustedes compartiendo, queremos dejar sentado que las porciones importan.
importa la herramienta con la cual me ayudo. Y ahí importa poder de los alimentos que consumo en casa diariamente, poder saber qué cantidad estoy comiendo en cada tiempo de comida. Pero las personas con diabetes muchas veces tienen ingestas, también llamadas colaciones, que son comidas intermedias. Generalmente están entre desayuno y almuerzo, otras veces las tienen indicadas antes de descansar, a esas les llamamos colación nocturna, o muchas veces por la actividad física que desempeñan tienen que hacer una colación post actividad física como otras veces antes. Quiere decir que el panorama es muy amplio, cada plan de alimentación está hecho a la medida para cada persona, entonces no podemos unificar a que todas las personas hagan lo mismo. Pero con respecto a las colaciones, van a ser ingestas que pueden oscilar entre 10, 15, 20 gramos de carbohidratos, dependerá del plan de alimentación que tenga la persona. Por eso muchas veces decimos que consuman una fruta como ingesta, porque estamos hablando de 15 gramos de carbohidratos. Otras veces les decimos que como ingesta pueden comer una rebanada de pan untada con queso o con una feta, por ejemplo, de un jamón magro. Pero el carbohidrato es el de la rebanada de pan, quiere decir que 10 gramos de carbohidratos. Muchas veces la ingesta antes del descanso la sugerimos con leche o la sugerimos con yogur, siempre planteando de que no es lo que tenga ganas, sino respetar el volumen, porque en ese volumen es que va el nutriente imprescindible que es el carbohidrato. En el caso de la leche, les presento que es la lactosa. O sea, que como colación no puede ir un café solo. Cuando muchas veces en una oficina dicen, no, yo en la mañana tenía una ingesta y me tomé un café. Quiere decir que no tuve carbohidratos. Entonces no puedo tomar un café solo, podrá ser un café y una fruta. O, en el caso como les citaba hoy, el café, y si tengo 10 gramos de carbohidratos, será un café con 4 galletitas, pero nunca va a ser un café solo o un vaso de refresco. Porque un vaso de refresco sin azúcar no me va a aportar carbohidratos. Entonces no lo puedo ubicar como una colación. Y ya que hablamos del café, citamos a un refresco cola, no nos podemos olvidar del agua. El agua es el nutriente indispensable, lo tenemos que tratar de respetar, nos tenemos que acordar de tomar agua, tendríamos que mantenernos con 8 vasos de agua al día. Aquellas personas que toman mate también están hidratándose, ¿verdad? Con agua. Para hidratarse siempre buscamos el agua. Ya sea el café, los refrescos, los podemos tomar, pero el agua es el nutriente en el cual muchas veces nos olvidamos de él, no le damos la importancia que tiene. Quiere decir que hablamos de vegetales, hablamos de carnes, hablamos de verduras de diferentes tipos, crudas, cocidas, hablamos también de los lácteos. Esperamos que con esta nueva entrega que hemos compartido juntos hayamos aprendido y recordado la importancia de los alimentos en sus porciones y en el contenido de los mismos.